Drop it. Hola, el día de hoy les voy a enseñar un método práctico para separar palabras de un texto compuesto, ¿no? Y esas palabras ubicarlas, clasificarlas en celdas independientes, ¿no? En este caso se trata de nombres de personas. Lo que vamos a hacer es separar el nombre y colocarlo en esta columna, asimismo los apellidos según corresponda, ¿no? Entonces, ¿cuándo se utiliza generalmente este tipo de procedimientos, no? Normalmente a veces nosotros importamos o hacemos un copy de un archivo de Word y generalmente cuando pegamos en el Excel se pega en una sola celda, ¿no? Y muchas veces para hacer el tratamiento de datos necesitamos que estén separados estas palabras, ¿no? Porque es más conveniente, más funcional en Excel tener cada palabra en una celda independiente, ¿no? Dicho esto, vamos a empezar, ¿no? El método es muy sencillo. Lo primero que hacemos es seleccionar toda la columna donde se encuentran los nombres y lo que vamos a hacer es irnos al menú, a la pestaña datos. En la pestaña datos lo que vamos a elegir es el botón texto en columnas. Presionamos, aquí vamos a elegir la opción que dice delimitados. Vamos a siguiente. En siguiente lo que vamos a elegir es el espacio. ¿Qué quiere decir el espacio? Quiere decir que va a colocar una división, ¿no? En la información esta compleja que tenemos compuesta, le va a colocar una división y esa división va a servir para asignarle una celda independiente o una columna independiente, ¿no? En este caso James, hay un espacio, ahí se va a colocar una línea. Vázquez, después de Vázquez hay otro espacio, entonces ahí se va a colocar otra línea y obviamente Sanabria quedará a la tercera columna de manera independiente. Aquí lo vemos, ¿no? Acá tenemos una vista previa. Entonces lo único que hacemos es apretar en siguiente una vez que hemos seleccionado el espacio, que es nuestro criterio de separación. Ya, entonces volvemos a presionar siguiente. Aquí podemos variar o configurar el formato, ¿no? De estos datos. En este caso se trata solo de texto. Colocamos texto y hacemos clic aquí para seleccionar dónde vamos a clasificar y solo tenemos que darle la dirección de la primera celda, ¿no? A partir de ahí va a ordenar automáticamente. Entonces hacemos clic ahí, seleccionamos la primera celda de esta tablita que ya hemos previamente, ¿no? Implementado. Presionamos nuevamente aquí a clic para darnos cuenta y presionamos en finalizar. Aquí hay datos, quiere reemplazarlo, nos pregunta, aceptamos. Y como pueden ver, aquí ya todos los nombres que teníamos aquí ya se han separado en celdas independientes, ¿no? Entonces, pero sin embargo tenemos que tener en cuenta que hay datos donde hay personas con dos nombres, ¿no? Entonces, al aplicar el criterio anterior, simplemente los ha clasificado en otra columna, ¿no? Porque también había espacio y obviamente al tener 4 palabras ha dado como resultado 4 columnas. ¿Qué haríamos en este caso? Entonces, lo que se desea en este caso es de que la primera columna contenga los dos nombres y las columnas de apellidos se respeten, ¿no? Según el orden. Entonces vamos a eliminar esto y vamos a probar. Nuevamente seleccionamos los datos observados que tienen dos nombres y nuevamente vamos a ir a la pestaña datos, texto en columnas, y ahora en vez de elegir lo que seleccionamos primero, que era delimitados, vamos a elegir la otra opción que dice de ancho fijo. Presionamos ahí en siguiente. Entonces, ¿en qué consiste esto? En que podemos hacer un clic, ya podemos hacer un clic en el momento o en la zona donde nosotros queremos separar.
por ejemplo, José Antonio yo quiero que esté en una sola columna, entonces aquí sería mi división de columna. ¿Ven? Aquí automáticamente se coloca una flecha. Y después la otra separación la quiero después de Cárdenas, ¿no? Entonces nuevamente hago el clic y ya tengo separado. Hasta acá tengo José Antonio Cárdenas Dueñas, ¿no? Presiono siguiente, nuevamente presiono aquí para seleccionar la primera celda donde quiero colocar. Hago clic aquí y hago clic en finalizar. Ya, acepto. Ya, como pueden darse cuenta, me salió bien en la parte de José Antonio Cárdenas Dueñas, pero en los otros nombres me han salido cortados, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque generalmente este método se hace cuando tenemos datos del mismo tipo, con el mismo número de caracteres, entonces podemos separar fácilmente. En este caso un nombre no tiene el mismo número de caracteres, por ejemplo, ¿no? María Fernanda tiene mucho más caracteres que José Antonio, entonces prácticamente cuando yo puse la columna a la altura de José me cortó el nombre, ¿no? del siguiente dato, entonces no es conveniente en este caso, no hay problema. Nuevamente vamos a eliminar la parte que no está correctamente distribuida y vamos a aplicar otra herramienta de Excel, ¿no? Vamos a copiar los datos ya por aquí para hacerles una demostración más clara. Lo voy a copiar aquí, ya. Entonces vamos a emplear una herramienta muy práctica que Excel nos brinda a partir de su versión 2013. Ya, entonces, ¿en qué consiste? Básicamente yo voy a hacer la separación manual aquí, ya. Entonces, ¿cómo sería? Por ejemplo, voy a escribir José Antonio, ya, que quiero que esta sea mi columna nombres, ya. Voy a colocar nombres, ya. En mi columna apellido, ya, apellido paterno primero, y aquí le voy a poner el apellido materno. Ya, en el apellido paterno tengo Cárdenas, correcto, entonces lo voy a escribir, y el apellido materno lo tengo Dueñas, lo vuelvo a escribir. Pero ustedes dirán, ahora me voy a poner a escribir uno por uno. No, resultaría muy tedioso y obviamente si se tratase de bastante información, bastantes datos, sería algo inadecuado, ¿no? Entonces vamos a emplear una herramienta que nos tiene Excel. Selecciono toda esta columna, ya. Voy a seleccionar toda esta columna y nos vamos a inicio y vamos aquí a la parte, al menú, ¿no? de inicio donde dice rellenar, y en rellenar vamos a utilizar la herramienta que dice relleno rápido. Presionamos ahí y si se dan cuenta lo ha copiado todos los primeros nombres de los datos. ¿Qué hace esta herramienta? Esta herramienta utiliza este ejemplo, ya es como una especie de inteligencia artificial de Excel. Entonces, de acuerdo a este ejemplo, hace o actúa o distribuye el resto de datos. A ver, nos colocamos ahora acá en Cárdenas. Nuevamente hacemos lo mismo, en inicio vamos a este botón rellenar, relleno rápido. Como ven, me ha colocado la tercera palabra, ¿no? Que son el apellido materno. Igualmente aquí selecciono, nuevamente me voy aquí a rellenar y relleno rápido. Aquí ya tendría solucionado mi problema, ¿no? De tratarse de este tipo de datos. Ahora vamos a ver otro ejemplo para que quede bien claro esto, ¿ya? Entonces vamos a la siguiente celda. Muchas veces nosotros copiamos, como les comenté al principio, datos de otros archivos, ¿no? A veces copiamos información, ¿no? De empresas que nos brindan varios teléfonos, ¿no? Que lo hacen de esta manera, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es ordenarlos, distribuirlos, ¿no? En distintas celdas, cada teléfono en una celda o en una columna distinta. Vamos a separar solo los teléfonos, entonces seleccionamos la columna teléfonos, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a datos, botón texto de columnas. Entonces aquí nuevamente elegimos delimitados, vamos a siguiente
En este caso, fíjense, la otra vez elegimos como criterio el espacio, porque había un espacio. En este caso, si se fijan, hay un guión, entonces nuestro criterio va a ser el guión, ¿ya? En este caso está el seleccionado el espacio. Si ustedes se fijan aquí hay un espacio, ¿no? Entre el guión y el último número, el primer número de teléfono. Y hay otro espacio, ya, antes del inicio del segundo número. Entonces, como aquí está marcado espacio, esos espacios ya lo ha considerado como una columna independiente, ¿no? Si nosotros elegimos tal como está, al guión lo va a asignar en una columna independiente y en otra columna este número y en otra columna el segundo número. Pero nosotros no queremos, nosotros solo queremos dos columnas, ¿no? Y en cada columna uno de los números. Entonces, ¿qué hacemos? Desmarcamos espacio y ponemos en otro. Automáticamente nos ha detectado el guión. ¿Cuántos guiones tenemos acá? Solo uno. Entonces aquí automáticamente, ven, en la vista previa nos asigna ya la delimitación de columna. Entonces vamos en siguiente, seleccionamos la primera celda donde vamos a descargar los datos, ya aquí en este caso, y hacemos clic en finalizar. Aceptamos y vemos que ya lo ha clasificado en columnas independientes de estos números, ¿no? El criterio ha sido el guión, y donde estuvo el guión hizo la delimitación de columna. Creo que es bastante sencillo esta herramienta, ¿no? Pero muy útil. Espero en todo caso que les haya absolvido algunas dudas. No olviden suscribirse y gracias, hasta la próxima.